muchos dirán que son el Cristo o que son mensajeros enviados en su nombre. Hablarán mentiras, pero lograrán confundir y engañar a muchos con sus palabras, milagros y señales. Estas son las 14 señales para la segunda venida de Cristo. Primera señal. Maestros y profetas engañadores, falsos cristos. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24:5. Este pasaje es parte del discurso apocalíptico de Jesús en el Evangelio de Mateo. Aquí, Jesús advierte a sus seguidores sobre la llegada de falsos cristos que intentarán engañar a la gente, aprovechándose de su nombre y proclamándose como el Mesías. Este versículo se encuentra en Mateo 24:5 y es parte de una serie de advertencias y profecías sobre los eventos que precederán a su segunda venida. Jesús enfatiza la importancia de discernir la verdad y mantenerse fieles a su enseñanza en medio de la confusión y la decepción que vendrán. En Marcos 13:22, dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aun a los elegidos. Este pasaje proviene del Evangelio según Marcos, capítulo 13, versículo 22. Jesús está advirtiendo a sus seguidores sobre la llegada de falsos cristos y falsos profetas que realizarán señales y milagros con el propósito de engañar, incluso a los elegidos de Dios. Esta advertencia forma parte de la profecía de Jesús sobre el fin de los tiempos y los eventos que precederán a su segunda venida. Segunda señal. Guerras, revoluciones y conflictos entre naciones. Habrá un aumento notable de los conflictos y guerras entre naciones o entre grupos dentro de su misma nación. En Mateo 24:6, dice: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Este pasaje proviene del capítulo 24 del Evangelio de Mateo en la Biblia. En él, Jesús habla a sus discípulos sobre eventos futuros, incluyendo guerras y rumores de guerras. La frase, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, sugiere que estos conflictos son inevitables y formarán parte del curso de la historia. La segunda parte, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin, indica que, aunque estos eventos pueden ser preocupantes, no deben ser motivo de pánico. Jesús les aconseja a sus seguidores que mantengan la calma porque estos sucesos son parte del plan divino y no señalan el fin definitivo. Este pasaje ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, con algunas personas viéndolo como una predicción de eventos apocalípticos y otros considerándolo como una guía para enfrentar los desafíos con fe y serenidad. La interpretación puede variar según las creencias y el contexto teológico de cada persona. Aquí unos versículos bíblicos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Marcos 13, 7, 8. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Lucas 21:9. Tercera señal. Hambruna, terremotos y epidemias. Se extenderán por todo el planeta los terremotos, la escasez de alimentos, las epidemias, los desastres naturales en general y sus consecuencias. Adentrémonos en Mateo 24:7, que dice: se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Es parte de una profecía apocalíptica que ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los siglos. La idea de naciones enfrentándose, hambrunas y terremotos crea una imagen poderosa y llena de drama. La capacidad de pintar escenarios tan impactantes es una de las razones por las que las escrituras bíblicas han dejado una marca duradera en la cultura y la reflexión humana. Versículos bíblicos. Habrá terremotos por todas partes, también habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Marcos 13, b. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Lucas 21:11. Cuarta señal.
Persecución generalizada de los cristianos. Este fragmento parece describir un escenario bastante intenso y desafiante para los cristianos. La idea de ser blanco de odio y enfrentar una persecución irracional sugiere un clima hostil. Las reseñas podrían resaltar la valentía y la fortaleza de aquellos que eligen mantenerse firmes en su fe a pesar de las amenazas y la posibilidad de perder sus vidas. También se podría explorar la noción de la fe como una fuerza motivadora que trasciende las adversidades. En Mateo 24:9 dice: Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. La idea de ser perseguido y odiado por causa de un nombre definitivamente genera un impacto. En términos de reseñas, podría ser descrito como un pasaje que evoca emociones profundas y reflexiones sobre la religión, la persecución y el sacrificio. La intensidad de la frase, los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Marcos 13:9 dice: Pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Este pasaje del Evangelio según Marcos parece estar cargado de advertencias y predicciones. La frase, pero ustedes cuídense, sugiere una especie de alerta o precaución, como si el hablante estuviera advirtiendo a sus seguidores sobre posibles peligros. Luego menciona ser entregados a los tribunales y azotados en las sinagogas, lo que sugiere confrontaciones legales y castigos físicos. La parte intrigante es cuando habla de comparecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio. Esto podría interpretarse como una predicción de persecuciones o juicios ante autoridades poderosas. Marcos 13:11 dice: Y, cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Lucas 21:12-19. Quinta señal. Gran rebelión o apostasía. Muchos que se autodenominan cristianos enfrentarán presiones que los llevarán a abandonar su fe. Podría ser interesante explorar cómo diferentes personas manejan las adversidades en el contexto de sus creencias. En Mateo 24:10 dice: En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Este versículo de Mateo 24:10 es como un susurro inquietante desde el pasado, resonando en el presente y proyectándose hacia el futuro. En tan solo unas palabras, se revela la fragilidad de la fe en medio de los tiempos tumultuosos. La profecía de muchos apartándose de la fe es una advertencia que resuena con la urgencia de un reloj que marca el tiempo de la disidencia espiritual. Este pasaje invita a reflexionar sobre la constancia de la fe en medio de la adversidad y a cuestionarnos si nuestras creencias pueden resistir las tormentas del cambio. En cada palabra, se esconde el eco de una elección trascendental: aferrarse a la fe o sucumbir ante las mareas cambiantes del tiempo. En 2 de Tesalonicenses 2:3, dice: No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Este pasaje de 2 de Tesalonicenses 2:3 presenta una declaración audaz que resuena con un tono profético y desafiante. La advertencia, no se dejen engañar de ninguna manera, establece una urgencia palpable, como si el autor estuviera sosteniendo un estandarte de verdad en medio de la confusión. La frase, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, añade un elemento ominoso, como el ruido distante de una tormenta que se acerca. Aquí, se pinta un panorama apocalíptico, donde la rebeldía contra lo divino se presenta como un precursor ineludible de eventos significativos.
Este texto no solo invita a la reflexión sobre la fe y la lealtad, sino que también despierta la imaginación con imágenes de desafío cósmico. En sus palabras, se escucha el eco de un llamado a la vigilancia espiritual en medio de un mundo que parece inclinarse hacia la discordia divina. El Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. En 1 de Timoteo 4:1. Sexta señal. Crecerán la traición y el odio. En un mundo donde la confianza es un bien preciado, los mismos familiares y amigos traicionarán a los cristianos. No se podrá confiar en nadie, presenta una narrativa desgarradora que desafía las bases mismas de las relaciones humanas. Este texto sumerge al lector en un abismo de incredulidad y suspenso, donde la traición se disfraza con los rostros más familiares. Con una prosa impactante, nos lleva a cuestionar la esencia misma de la lealtad y la fe en un entorno aparentemente hostil. Este relato teje una red de intriga que envuelve a los personajes en un juego peligroso, donde la desconfianza se convierte en la sombra constante que acecha en cada interacción. Un recordatorio sombrío de la fragilidad de las conexiones humanas, este texto deja una impresión duradera al cuestionar la confiabilidad incluso de aquellos que deberían ser los pilares más sólidos en la vida de uno. En Marcos 13:12-13 dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Este pasaje de Marcos 13:12-13 presenta una profecía impactante y conmovedora que resuena a través de las eras. En estas palabras, se vislumbra un panorama sombrío de traición y conflicto familiar, donde la lealtad se desmorona en favor de fuerzas más grandes. La predicción de que el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo arroja una sombra oscura sobre las relaciones más sagradas. La profecía sugiere una época tumultuosa en la que la fe en un nombre sagrado puede resultar en desprecio y odio generalizado. La promesa de salvación para aquellos que se mantengan firmes hasta el final agrega un matiz de esperanza en medio de la desolación, como una luz tenue que brilla en la oscuridad. Este pasaje resuena con la intensidad de la tragedia humana, explorando la lucha entre la fidelidad a la divinidad y las inevitables tensiones familiares. La dualidad de amor y traición, de sacrificio y desesperación, se entrelaza en estas palabras, dejando una impresión duradera en aquellos que buscan comprender el tejido complejo de la existencia humana. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Lucas 21:16-17. Señal número 7. El amor disminuirá. En el futuro, el afecto de numerosos corazones se tornará gélido, envuelto en un manto de desconfianza hacia sus semejantes. Asimismo, se desvanecerá el amor divino en muchos, ya que su devoción no reposaba con firmeza en las raíces de la fe. En Mateo 24:12 dice: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. En los próximos días, se vislumbra un horizonte sombrío en el cual la maldad se desatará con una furia desmedida, extendiendo sus garras para envolver el corazón de incontables almas. La profecía, enunciada en Mateo 24:12, predice un tiempo en el que la malicia y la depravación alcanzarán tal magnitud que el amor, una vez vibrante y apasionado en muchos, se verá amenazado de extinguirse. Imagínate un escenario donde la luz de la benevolencia y la compasión lucha tenazmente contra la creciente oscuridad que acecha. Aquellos que alguna vez abrazaron el amor con fervor sentirán como su llama interna se desvanece, eclipsada por la creciente marea de iniquidad que se desata en este turbulento panorama. Las palabras de Mateo 24:12 se erigen como un eco profético, advirtiendo sobre la fragilidad de la conexión humana cuando la maldad se desata sin restricciones. Es un llamado a la reflexión sobre la importancia de preservar la esencia misma de la humanidad, el amor. En medio de esta tormenta de malevolencia, la resistencia del corazón humano se pone a prueba, y la lucha por mantener viva la chispa del amor se convierte en un desafío épico. Señal número 8. El Evangelio se predicará en todas las naciones. En cada rincón del planeta, el mensaje sagrado de Cristo resonará,
trascendiendo barreras nacionales, étnicas y tribales. Es la voluntad divina que cada ser humano tenga la oportunidad de escuchar este evangelio transformador al menos una vez antes de que se cierre el telón de la existencia. Este mensaje redentor se elevará en un coro universal, proclamado incansablemente en todos los rincones de la tierra, guiando a aquellos que lo escuchan hacia la luz divina. Mateo 24:14 dice: Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, específicamente en el versículo 14, encontramos una afirmación impactante sobre la difusión del mensaje del reino de Dios. La declaración sostiene que este evangelio será predicado en todo el mundo, sirviendo como un testimonio para todas las naciones. La implicación es profunda. La propagación universal del mensaje cristiano es un precursor del fin de los tiempos. Este pasaje refleja la misión global de la fe cristiana, llamando a la difusión activa y constante de sus enseñanzas a todas las esquinas del planeta. La noción de que el Evangelio del Reino debe llegar a todas las naciones antes de que llegue el fin añade una dimensión de urgencia y responsabilidad a la labor misionera cristiana. Desde una perspectiva teológica, esta afirmación enfatiza la idea de que la universalidad del mensaje divino es esencial para el cumplimiento de un propósito más amplio. La creencia en la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos se vincula estrechamente con la tarea de compartir las enseñanzas del Evangelio en todo el mundo. Se presenta como un llamado a la acción global para los seguidores del cristianismo, instándolos a difundir el mensaje del reino con el propósito de cumplir con una profecía que, según la creencia, llevará al cumplimiento de un destino divino. Pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Marcos 13:10. Señal número 9. La llegada del Anticristo. En un efímero destello, surgirá un líder mundial que se autoproclamará la panacea para todos los problemas. Tras la máscara de virtud, se revelará como un ente maligno y destructor. Desafiante ante la divinidad, profanará el templo de lo sagrado y desatará una crueldad despiadada sobre quienes osen oponérsele. Mateo 24:15 dice: Así que cuando vean en el lugar santo, el horrible sacrilegio, del que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Este pasaje advierte sobre la importancia de no ser engañados, ya que se profetiza que antes de cualquier acontecimiento significativo, habrá una rebelión contra lo divino. Se describe a un ser malévolo por naturaleza que se opone ferozmente a todo lo relacionado con la divinidad, incluso llegando al extremo de apoderarse del templo sagrado y arrogarse la posición de Dios mismo. Es una narrativa que resalta la gravedad de esta oposición y la magnitud de la desviación espiritual que representa. En 2 de Tesalonicenses 2, 8, 10, dice: Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá, por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Daniel 7, 24, 25, dice: Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey les sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos, tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Señal número 10. Gran angustia, guerra y conflicto en Israel. En el vibrante escenario de Israel, se despliega un telón de intensa angustia, impregnado por la presencia palpable de la guerra y el conflicto. Las tensiones enraizadas en la historia y la geografía convergen en un tumulto emocional que envuelve la nación, creando una atmósfera cargada de incertidumbre y desafíos. Las fuerzas en juego, ya sean políticas, sociales o culturales, entrelazan sus narrativas en un complejo tapiz que refleja la lucha constante por la paz y la estabilidad.
Lucas 21, 20, 24. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Porque habrá gran aflicción en la tierra, y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén, hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. En el pasaje mencionado, se describe un momento de gran trascendencia y advertencia. Se profetiza sobre la cercanía de la desolación de Jerusalén, simbolizada por la presencia de ejércitos que la rodearán. En este contexto, se aconseja a la población que tome medidas urgentes. Quienes estén en Judea deben huir a las montañas, los habitantes de la ciudad deben abandonarla, y aquellos en el campo deben evitar entrar en la ciudad. Este periodo se presenta como el tiempo del juicio, en el cual se cumplirán las escrituras proféticas. Se pronostica aflicción en la tierra y castigos para el pueblo, incluyendo la captura y dispersión de la población entre todas las naciones. Jerusalén será sometida por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos predeterminados para esta serie de eventos. Señal número 11, señales en el cielo. En el inmenso lienzo celeste, se desplegará un fascinante ballet cósmico de eclipses, meteoritos y la misteriosa danza de la oscuridad. El firmamento se convertirá en escenario de fenómenos celestiales inusuales, tejiendo narrativas cósmicas que desafían nuestra comprensión y resisten cualquier intento de explicación racional. Mateo 24:29 dice: Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. En el contexto inmediato posterior a la tribulación descrita, nos enfrentamos a una visión apocalíptica que pinta un panorama cósmico asombroso y a la vez inquietante. En este escenario, la luminosidad familiar del sol se desvanecerá, sumiendo a la tierra en una oscuridad desconcertante. La luna, que ha sido compañera nocturna a lo largo de la historia, perderá su brillo característico, sumiendo las noches en una penumbra desconocida. Las estrellas, que siempre han adornado el cielo con su resplandor aparentemente inmutable, caerán desde su posición celestial, rompiendo la percepción común de estabilidad en el firmamento. Este desplome estelar, más que un mero fenómeno astronómico, evoca una sensación de caos y ruptura en la estructura cósmica misma. Y como si todo esto no fuera suficiente, los cuerpos celestes, cuya majestuosidad y grandeza inspiraban asombro, serán sacudidos en sus órbitas. La inquebrantable regularidad con la que seguían sus trayectorias será alterada, sugiriendo un temblor cósmico que sacude los fundamentos mismos del universo. Esta descripción poética y a la vez apocalíptica nos sumerge en un imaginario celestial lleno de simbolismo y connotaciones profundas, invitándonos a reflexionar sobre la fragilidad de la realidad que damos por sentada y la posibilidad de trascender las limitaciones del mundo conocido. Señal número 12. La burla de los no creyentes. En ocasiones, aquellos que no comparten la creencia cristiana tienden a ridiculizar a quienes sí la profesan, especialmente en lo que respecta a la esperanza en la segunda venida de Jesús. A medida que los años avanzan y esta anticipada llegada no se materializa, algunos no creyentes utilizan esta aparente demora como motivo de burla. Este fenómeno refleja la brecha de perspectivas entre aquellos que tienen una fe arraigada en la promesa de un retorno divino y aquellos que, desde un punto de vista escéptico, ven la ausencia de tal evento como motivo para cuestionar y desafiar dicha creencia. En 2 de Pedro 3, 4, dice: Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron, y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Claro, este pasaje de 2 Pedro 3, 4 nos advierte sobre la llegada de personas burlonas que, impulsadas por sus malos deseos, ridiculizarán la idea de la venida prometida. Con sarcasmo, cuestionarán la validez de la promesa, señalando que, a pesar de las expectativas, las generaciones anteriores han fallecido y el mundo sigue su curso sin cambios significativos desde el inicio de la creación.
Es un llamado a la reflexión sobre la paciencia y la fe, frente a las dudas y el escepticismo que puedan surgir. Señal número 13. Perversidad generalizada. En este escenario desolador, la ausencia de respeto y compasión se manifiesta de manera palpable. La falta de consideración hacia los demás se convierte en una triste norma, tejiendo un tapiz de maldad donde la crueldad florece sin inhibiciones. La conciencia parece estar ausente, ya que la gente no experimenta remordimiento alguno al infligir daño a sus semejantes. La atmósfera está cargada con una oscuridad moral que corroe los cimientos de la empatía, dejando tras de sí un rastro de relaciones fracturadas y corazones endurecidos. En 2 de Timoteo 3, 1, 5, dice: Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. En los próximos días, enfrentaremos tiempos difíciles, marcados por la prevalencia del egoísmo y la avaricia. La sociedad estará caracterizada por la jactancia, la arrogancia y la blasfemia. Las personas mostrarán desobediencia hacia sus padres, ingratitud, impiedad y falta de sensibilidad. Se volverán implacables, calumniadoras, libertinas y despiadadas, manifestando una hostilidad hacia todo lo bueno. La traición será moneda corriente, y su comportamiento reflejará una preferencia por el placer sobre la devoción a lo divino. Aunque algunos aparentarán ser piadosos, sus acciones contradirán la verdadera esencia de la virtud. En definitiva, es aconsejable mantenerse alejado de aquellos que encarnen estas características. Señal número 14. Un tiempo de gran tribulación. Habrá gran sufrimiento por toda la tierra, algo no experimentado nunca antes. Daniel 9, 25, 27 habla de un periodo de tribulación de 7 años y los últimos 3,5 años son conocidos como la Gran Tribulación. En Mateo 24, 21, 22, dice: Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Este pasaje, extraído del libro de Mateo, 24, 21, 22, pinta un cuadro impactante de una tribulación inminente. Se describe como un evento sin precedentes en la historia, una catástrofe de proporciones tan colosales que eclipsaría cualquier otra calamidad previa. La magnitud de esta tribulación es tal que, de no ser por una intervención divina para acortar los días, la supervivencia misma estaría en juego. La mención de los elegidos añade una capa intrigante a la narrativa, sugiriendo que, a pesar de la desolación general, hay una fuerza selecta que experimentará una reducción en la duración de este periodo de sufrimiento. Este pasaje, impregnado de tono apocalíptico, invita a la reflexión sobre la naturaleza de la adversidad, la supervivencia y la intervención divina en medio de tiempos turbulentos. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado, todos los que están inscritos en el libro. Daniel 12:1. En Apocalipsis 12:1, 6, dice así: Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono.
Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Cuando se cumplan todas esas señales, el Hijo del Hombre vendrá. Jesús regresará. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21:27. Jesús advirtió que debemos estar atentos a esas señales. Jesús también les propuso esta comparación: fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Lucas 21, 29, 31, amén. Haz aquí el video. Gracias por llegar hasta el final.